Bitcoin ha encontrado suelo en torno a los $81.000. Hemos rebotado y estamos ya en los 90.000. Sin embargo, los índices americanos, a pesar de haber caído un 5%, ni se han inmutado y ya están algunos que otros cerca de máximos. De hecho, parece que hemos visto cómo el apetito por el riesgo vuelve otra vez al mercado, con el Russell 2000 a punto de romper máximos históricos. Sin embargo, hay un nombre que se está hablando mucho en Wall Street, concretamente el de Michael Saylor y su empresa Strategy. Es justamente de lo que vamos a hablar hoy aquí. Vamos a comentar y a profundizar, sobre todo en términos muy sencillos, en si este modelo de negocio, que se basa en acumular y acumular Bitcoin sin parar, es completamente sostenible en el largo plazo, porque te aseguro que hay mucho FUD alrededor de ello y la gente no entiende lo que puede suponer. Vamos a verlo. ¿Modelo sostenible o colapso asegurado? Es la pregunta que todo el mundo se debería hacer en torno a MicroStrategy, porque la realidad es que a pesar de que puede que no pase nada, puede que sí. Y es lo que vamos a ver justamente en este vídeo. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es remontarnos a 2020. Creo que todo el mundo se acordará, porque lo vivimos todos muy de cerca, de esa época donde a raíz del COVID-19 nos tuvieron que confinar y pasamos varios meses encerrados en casa. Esto, que sucedió en todo Occidente, acabó provocando un frenazo en la economía que derivó en que, lógicamente, nuestros políticos, para salvarnos, inyectaran en la economía cantidades ingentes de dinero. Esto fue a través de políticas monetarias y políticas fiscales ultra expansivas. Por ponerlo con números, la Fed amplió su balance desde en torno a los 4 trillones de dólares hasta casi los 9. Las políticas fiscales no se quedaron atrás y Estados Unidos, a través de leyes como la ley CARES, lo que hicieron fue estimular aún más la economía. Personalmente, y esto lo digo porque lo viví de primera mano, trabajé en Estados Unidos durante un verano y me acabó llegando un cheque de $1.000 al portador, que era fondo perdido para que los gastase en lo que yo quisiera. Esto, lógicamente, acabó inundando a la economía de liquidez. Toda esta liquidez acabó derivando, lógicamente, en una huida del fiat. ¿Por qué una huida del fiat? Pues simplemente por la inflación galopante que acabamos viviendo. Por ponerlo con números, en Estados Unidos la inflación, a la cual la Fed llamó durante muchos meses transitoria, acabó siendo del 9,1%. Esto justamente fue lo que llevó a Michael Saylor a tomar la decisión de invertir su cash, ese efectivo, ese activo libre de riesgo que se suele llamar, en Bitcoin. La realidad fue que eligió Bitcoin en vez de oro u otros activos por los siguientes motivos, que son 3. El primero es esta oferta fija e inmutable. Justamente a diferencia de lo que venían haciendo y lo que harán siempre nuestros políticos, Bitcoin tiene una oferta de $21 millones que está programada. Esta fue la primera característica que llamó la atención de Michael Saylor y lo cual le llevó a pensarse el invertir en Bitcoin. Sin embargo, tenemos 2 más. La siguiente fue la portabilidad y la divisibilidad. A diferencia de activos como por ejemplo el oro, que es un activo refugio y sobre todo pretende cubrir contra riesgos como la inflación, lo que supone Bitcoin es que en la era de la información, en esta era digital, supone una característica mucho mejor a la hora de transmitir este valor. Y el último fue justamente entender de que nos encontrábamos en un momento de auge, en un momento de expansión. Tanto la red de Bitcoin estaba siendo cada vez más aceptada por diferentes organismos e instituciones, aunque aún era muy inmadura, pero la realidad es que ha seguido su curso y MicroStrategy, Saylor en este caso, tuvo razón en cada una de las 3 características que vio potentes para el éxito de Bitcoin. Esto fue lo que acabó llevando a MicroStrategy a tomar esta decisión. Sin embargo, vamos a irnos a qué es MicroStrategy, justamente esta empresa de software de Business Intelligence que se dedicaba mera y llenamente a utilizar o a coger datos de grandes empresas y a transformarlas en dashboard que le proporcionasen, pues bueno, una guía a esas diferentes empresas para que pudiesen tomar decisiones mucho más óptimas en el desarrollo de su negocio. La realidad, a pesar de que Saylor te dice que MicroStrategy sigue siendo una empresa de Business Intelligence, es que hace poco tuvo un rebranding y pasó de ser MicroStrategy a Strategy justamente. Este rebranding tiene que ver con que ahora están dedicadas en cuerpo y alma a ser una empresa que se dedica al desarrollo de Bitcoin. Y la verdad que es que los números no engañan. Justamente la empresa de Saylor llevaba con ingresos estancados desde 2014 hasta 2020. Se podría decir que había sido una empresa que había conseguido llegar a un punto de maduración en el cual le costaba mucho poder seguir creciendo. Y a pesar de que nos pueda vender de que la decisión fue por intentar protegerse contra la inflación, otro de los motivos principales por el que dio este giro fue por este estancamiento en los ingresos en los cuales llevaba sumidos ya 6 años. Por tanto, Saylor nos lo puede vender de una manera, la realidad
tiene otros tintes. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta son 3 puntos fundamentales. La empresa actualmente genera en torno a 50 millones de cash flow, ¿vale? De efectivo libre de caja. Lo que tenemos es que las obligaciones financieras, en lo cual profundizaremos ahora, son en torno a unos 605 millones anuales. Esto nos deja un déficit de 555 millones que deben financiarse anualmente. Vamos a ir ahora al kit de la cuestión y vamos a explicar rápidamente y de manera muy sencilla cuál es la maquinaria, el engranaje que hace girar MicroStrategy para comprar cada vez más y más Bitcoin. También vamos a responder a preguntas como cómo es capaz de comprar MicroStrategy Bitcoin justamente cuando está en ATH, pero cuando cae le cuesta bastante más. Para esto vamos a diferenciar entre lo que es MSTR, la acción ordinaria de MicroStrategy que cotiza en el Nasdaq, y Bitcoin, el precio Bitcoin que todo el mundo conocemos, ¿no? Tenemos diferentes conceptos que hay que entender y que son muy sencillos, que es prima o premium, después tenemos deuda convertible y después preferentes, ¿vale? La prima es muy sencilla. Aquí lo que tenemos es que nos podríamos referir a cuánto más caro cotiza la acción, ¿vale? Respecto al valor de los Bitcoin totales que tiene en cartera en ese momento MicroStrategy o que tiene bajo gestión. Tenemos que entender el market cap, el cual todos y cada uno de nosotros lo comprendemos, net asset value, que sería la cantidad totales de activos que en este caso tiene pues sobre Bitcoin, y luego tenemos que entender el market to NAV, ¿vale? Esto sería el market cap dividido entre el net asset value, que es muy sencillo. En este caso tendríamos, como he dicho, la cantidad de totales de Bitcoin que tiene MicroStrategy y lo que vale la acción en bolsa, es decir, la capitalización total de mercado. Cuando la capitalización total de mercado es superior a la cantidad de Bitcoins que tiene MicroStrategy, estaría cotizando con un premium. Habitualmente este premium ha oscilado entre 2 y 3,5, es decir, MicroStrategy era capaz de que su acción cotizase 3,5 veces, 2,2 veces por encima de la cantidad de Bitcoin que tenía por acción. De esa manera, lo que tú obtenías como inversor en MSTR era un apalancamiento sobre esas tenencias de Bitcoin. Era literalmente como comprar un Bitcoin, un ETF de Bitcoin apalancado. Justamente lo que conseguía con esto MicroStrategy era traer del mercado de capitales no solamente estos CryptoPunks o estos frikis de Bitcoin, sino que conseguía entrar a un mercado de capitales mucho más amplio y con muchísima más liquidez, ¿vale? Estamos hablando de que podía acceder con diferentes instrumentos al mercado de bonos o a, mejor dicho, los inversores del mercado de bonos, a otro tipo de inversores diferentes del mercado de capitales, y esto al final MicroStrategy a través de esto ha conseguido levantar 8 billones de dólares americanos en deuda. Después tenemos lo que sería deuda convertible, ¿vale? Esto, para que lo entendamos, sería un bono que Strategy emite, donde tú prestas el dinero a la empresa y tienes dos posibilidades, que las tenemos aquí bien definidas. La opción A sería mantener como un bono, en este caso recibes intereses muy bajos, ¿vale? Y recuperas tu dinero al vencimiento. Y la opción B, que aquí es donde está justamente esa lotería que te puede tocar, que es que si la acción de MicroStrategy sube mucho, en este caso está predefinido cuánto tiene que subir, a qué precio tiene que llegar, puedes cambiar ese bono por acciones a ese precio que se había acordado previamente, ¿no? Entonces al final tú estás recibiendo un interés que no es muy bajo, porque en este caso esta acción, o sea, esta deuda convertible se utiliza sobre todo para captar capital de fondos de arbitraje, que lo que hacen es ponerse corto en la acción de MicroStrategy y comprar el bono. De esta manera lo que hacen es arbitrar y ganan por direccionalidad, ¿vale? Hacen una estrategia de delta neutral y de esa manera obtienen capital sin importar lo que haga en este caso la acción, si suba o baje, ¿no? Y tenemos después las preferentes, que serían acciones VIP, ¿vale? Por así decirlo, que pagan un dividendo fijo cada trimestre, ¿vale? Sin importar si Strategy sube o baja, también importante. De esta manera busca entrar a otro mercado o acceder a otro mercado de capitales, que en este caso es de inversores mucho más conservadores, con un perfil mucho más conservador, por así decirlo, a través de los cuales pues compite con, por ejemplo, deuda corporativa o deuda fija, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos diferentes, las palancas de financiación, y lo podemos ver perfectamente en esta infografía que creo que lo explica a la perfección. Tenemos las preferentes en la planta baja, ¿vale? Es bajo riesgo con un yield, con un interés predecible. Tenemos en la mitad de la pirámide esta deuda convertible, ¿vale? Que sería de medio riesgo y un medio retorno, y arriba tendremos las acciones, las MSTR ordinarias, que sería un alto riesgo pero con un alto retorno. Y aquí os dice un poco para qué tipo de inversores está destinada cada uno, ¿no? Creo que es bastante interesante echarle un ojo en profundidad y en detalle a esta infografía. ¿Qué tenemos después? Vamos a explicar rápidamente. Esta deuda convertible, este dinero casi gratis, para que lo entendamos. Por ejemplo, MicroStrategy emite un bono a 5 años pagando casi el 0%. El bono puede convertirse en acciones a 500 euros la acción. Si MicroStrategy sube a 700, el inversor convierte y gana. Si MicroStrategy cae a 300, el inversor mantiene el bono y recupera su dinero al vencimiento, ¿vale? Al final, esto es lo que hemos explicado antes, que porque alguien aceptaría pagar deuda, ¿no? Financiar deuda, mejor dicho, a un interés tan bajo. Pues es justamente esto, porque los grandes fondos de arbitraje no apuestan a que MicroStrategy vaya a subir o vaya a bajar, apuestan a que sea volátil, por tanto compran el bono, venden MicroStrategy en corto y ganan dinero con cada movimiento del precio. Esto al final es un movimiento de ingeniería financiera por parte de Saylor. En este caso ha emitido 8,2 billones de deuda mediante esta palanca.
Tenemos después las acciones preferentes, que serían dividendos fijos para conservadores, ¿vale? Quedaros con esto. Tendríamos acciones que serían, o sea, las principales serían STRF, STRK, SETRC, STRE, STRD, que al final le ha parecido buena idea ponerlo todo con el mismo nombre, ¿no? Estamos entre en torno al 10 y el 8% anual, ¿vale? Y lo que tenemos es que algunos son convertibles y otros no. Tenemos que al final los que los compran son fondos de pensiones y aseguradoras que buscan un rendimiento predecible, como he dicho, y al final MicroStrategy de esta manera se permite acceder a otro mercado de capitales diferente, ¿no? Esto le supone un pago de 568 millones anuales en dividendos, ¿vale? Dinero que sí o sí sale cada trimestre. Y después tendríamos las acciones ordinaria, ¿vale? At the market, que sería una máquina de acreción, que aquí al final vamos a explicar un poco qué significa esto. Strategy puede vender acciones directamente en bolsa, ¿vale? De manera gradual, cuando el precio le conviene, y es lo que se conoce como programa at the market, ¿vale? Y el proceso es muy sencillo. El comité aprueba este programa, venderá X billones o millones de acciones a un precio. Strategy vende poco a poco cuando el precio está alto y usa el efectivo para comprar Bitcoin inmediatamente, ¿vale? Y el punto está en lo que hemos explicado antes de este MNAP, ¿vale? Cuando el MNAP está por encima de 1, es decir, que la acción cotiza con premium sobre la cantidad total de Bitcoin que tiene MicroStrategy, la acción, estaremos hablando de que esta acción de diluir es acreditiva, ¿vale? Por tanto, venderías acciones caras, comprarías Bitcoin barato supuestamente, y el resultado es que cada acción termina representando más Bitcoin que antes. Deteneros aquí y entenderlo porque es la clave y porque el modelo de MicroStrategy actualmente, no quiero decir que vaya a pasar, pero está colapsando, ¿vale? Cuando justamente esa métrica de MNAP está por debajo de 1, es importante esto, la acción cotiza por debajo del valor total de Bitcoin que tiene MicroStrategy en cartera, y esto es fundamental. En este caso, venderías las acciones baratas, diluirías a los inversores de MSTR, les estarías diluyendo, comprarías menos Bitcoin del que deberías, y el resultado sería que cada acción terminaría representando menos Bitcoin. Por lo tanto, habría un acto dilutivo, y es justamente lo que no se puede permitir. De hecho, MicroStrategy, Saylor en su momento, lo que dijo fue que no pensaba emitir MSTR, acciones ordinarias, mientras el MNAP estuviese por debajo de 2,5. Esto al final lo acabó descartando porque vio que no era capaz de sostenerlo y por tanto ha tenido que eliminar esta premisa que puso en su momento. Esto al final nos pone un pretexto que sinceramente es preocupante, y es el hecho de dijo que no iba a hacer algo y lo ha hecho. Ha dicho que no va a vender Bitcoin, ¿lo acabará haciendo? Vamos a verlo. Tenemos que hay una retroalimentación positiva, que es lo que ha hecho justamente pues a MicroStrategy llegar desde prácticamente de estar en los $50 hasta los 525 que superó, a justamente pasar lo contrario, que es que hay una retroalimentación negativa, que es el proceso inverso. Vamos a ver esta retroalimentación positiva que supone. Si Bitcoin sube, el MNAP se mantiene alto, MicroStrategy, o en este caso ya Strategy, emite acciones acretivamente, compra más Bitcoin, ese Bitcoin por acción aumenta, los inversores por tanto ven valor y hay confianza, demandan MicroStrategy, por tanto aumenta, el precio aumenta y el MNAP se mantiene alto. Y esto lo repite hasta el infinito, ¿no? Por eso vemos siempre o habitualmente de que MicroStrategy, cuando es capaz de comprar más Bitcoin o cuando acelera sus Bitcoin, es justamente cuando este está en ATH. Y la pregunta siempre es ¿por qué cuando Bitcoin cae no es capaz de comprar más Bitcoin, ¿no? Sería lo mejor para poder ponderar el precio a la baja y que efectivamente ese precio medio que tiene ahora en 74.000 poder ir bajándolo si el precio cayese por debajo, ¿no? Lo que tenemos, o bueno, que cayese por debajo, simplemente no comprar cuando el precio está en 120.000 y subir este precio medio, ¿no? Es que tenemos lo contrario, que es un ciclo vicioso, ¿vale? Cuando Bitcoin cae. Si Bitcoin cae, tenemos que el MNAP colapsa hacia 1. Strategy no puede emitir acretivamente, ¿vale? Solo puede emitir preferentes, lo cual es muy caro, y estas obligaciones aumentan, obligaciones de deuda. La presión sobre el modelo incrementa y los inversores huyen. El MNAP cae más y es difícil emitir. Este es el escenario bajista para MicroStrategy y para Saylor. ¿Va a tener que vender MicroStrategy sus Bitcoin? Bueno, la respuesta no la tiene nadie porque depende de diferentes factores y de diferentes variables. Y este es el punto crucial. Para mí, un modelo que depende de tantas variables no es un modelo sostenible en el largo plazo, porque al final depende de que los mercados de capitales sigan estando receptivos para prestarle capital, para prestarle dinero y que así pueda refinanciar la deuda que ya tiene. Porque si no consigue refinanciar esa deuda, lo que tendrá que hacer será justamente vender esos Bitcoin para poder hacer frente a las obligaciones que tiene. ¿Es la primera opción? Para nada. Supuestamente el modelo está diseñado para que la venta de Bitcoin sea lo último que se haga. Y, por ejemplo, lo que pasaría en un primer momento es que si el múltiplo que hemos hablado antes, esta métrica de MNAP cae por debajo de 1, lo que tendríamos sería justamente de que MicroStrategy intentaría, como primera línea de defensa, diluir al máximo a estos accionistas, que son los que asumen más riesgo y los que obtienen también un mayor retorno, como hemos visto, les intentaría diluir lo máximo posible para poder hacer frente a las obligaciones que tiene que hacer de pagos, ¿no? De la deuda. En caso de no conseguirlo, está el punto. Si la gente no se traga más o deja de confiar en MicroStrategy y Saylor, ¿qué es lo que sucede? Tendría, en última instancia,
que vender si no consigue, lógicamente, que hay otros mecanismos de financiación que son más caros, que ya os digo que si no consigue financiarse a través de MicroStrategy, a través de dilución de la acción ordinaria de Strategy, lo va a tener complicado, pero si no consigue obtener otra financiación a través de otros medios, lo que tendrá que hacer en última instancia es vender Bitcoin. La venta de Bitcoin, más que un daño importante en el momento a nivel cuantitativo, es un daño a la confianza que se había generado en torno a un sistema tan grande y que se puede llegar a caer y puede llegar a colapsar. Al final tenemos que entender de que MicroStrategy tiene el 3% del supply de Bitcoin, que son en torno a los precios actuales 56 billones de dólares americanos. La venta de un solo Bitcoin para pagar a los acreedores se vería por el mercado como una pérdida total de confianza. Es por tanto que no es un colapso inmediato, no tiene por qué suceder, pero sí que está sujeto a variables y a condiciones que hay que tener en cuenta. Creo que lo vamos a entender muy bien con este símil, que es como si mi novia me dijese: yo nunca te voy a dejar, cariño, nunca te voy a dejar, a no ser que no vayas al gimnasio y te pongas gordo. Entonces sí que hay una probabilidad de que me dejes, y es justamente lo que le sucede a MicroStrategy. No va a tener que vender Bitcoin, pero no va a tener que vender Bitcoin si el precio de Bitcoin sube, no va a tener que vender Bitcoin si consigue levantar más capital para refinanciar la deuda, y no va a tener que vender Bitcoin si el mercado de capitales sigue abierto a seguir financiándole su sistema. Entonces estamos hablando de que existe la posibilidad. Os dejo a vosotros que reflexionéis. Como siempre, si os ha gustado, seguidme, dejar un comentario y compartirlo para que todo el mundo sepa cuál es el modelo real y cuáles son los miedos o peligros que hay a futuro. Espero que os haya gustado. Nos vemos.